¿Qué Buenas tal, hermanos? noches, Buenas noches. buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Me da gusto poder estar con ustedes en este día que vamos a darnos la oportunidad de poder estudiar un material de discipulado. Les doy la bienvenida y espero que el contenido de esta clase sea de bendición, de manera particular para aquellos que son nuevos creyentes que están incorporándose a nuestra iglesia o a las iglesias. Y también que sea de bendición para todos aquellos que ya tenemos tiempo en el Señor y que espero nos sirva como un repaso, como una afirmación de aquellos conocimientos básicos y elementales que cada uno de nosotros debemos de tener en cuanto a la palabra de Dios. Voy a pedirles que me acompañen a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos, para que sea Él quien tome el control, quien dirija, quien nos guíe en eh, pues en esta ocasión, ¿verdad? Que nos proponemos estudiar la palabra de Dios para que todo sea de bendición y que podamos disfrutar, que podamos aprender, que seamos edificados mutuamente. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de poder conectarnos, de poder estar juntos, de poder estudiar tu palabra. Te ruego que durante las siguientes 29 ocasiones que nos veremos, Señor, semana a semana, para poder estudiar este material de discipulado, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento esté listo, esté preparado. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza de pecado, ya sea para salvación incluso, o para confirmar la decisión que hemos tomado, para comprometernos contigo, para no solamente llenarnos de conocimiento, sino para entender, Señor, cuál es el propósito que tienes de manera personal e individual para cada uno, Señor, de mis hermanos. Que haya disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para ser instruidos y enseñados, pero también, Señor, para llevar a la práctica de manera inmediata o lo más pronto posible cada una de las cosas, Señor, que estaremos recordando o que estaremos aprendiendo, según sea el caso de cada uno en particular. Danos pues sabiduría, nos encomendamos ante tu presencia para ser mutuamente edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Bueno, déjenme platicarles rápidamente. Cada uno de ustedes ha recibido en su correo, en su WhatsApp, el material de la clase del día de hoy, que consta de lo siguiente, de una portada en donde está el logotipo de nuestra iglesia y el logotipo también de nuestro ministerio de discipulado. Este material que vamos a estudiar a partir del día de hoy y semana a semana nos va a requerir invertir aproximadamente entre 60 y 90 minutos de nuestro tiempo. Este material, hermanos, fue elaborado por su servidor y tiene como propósito dar respuesta a la mayoría de preguntas o de inquietudes que una persona que se acerca a una iglesia con el propósito de conocer a Dios tiene. No solamente tiene el propósito de responder a cada una de nuestras inquietudes básicas y elementales, sino que también tiene el propósito de llevarnos al conocimiento de Dios de una manera más comprometida a través de cada una de las clases que vamos a tener. Bueno, déjenme decirles, en la segunda página hay una carta de bienvenida, pero en la página número 3 hay un índice. En este índice podemos encontrar 6 módulos que dan un total de 29 temas. El primer módulo consta de 6 temas y se llama Los primeros pasos. El segundo módulo se llama El crecimiento espiritual y consta de 7 temas. El tercer módulo se llama Compartiendo la fe, consta de 3 temas. El módulo 4 se llama La familia en la fe, que consta de 5 temas. Son los más largos de todos los 29. Después viene el módulo 5, que es el Espíritu Santo, que son 4 temas.
para cerrar con el módulo número 6, que se llama la mayordomía, que consta de 4 temas. A través de cada uno de estos módulos, les decía hace rato, hermanos, hermanas, no solamente vamos a aprender o vamos a conocer la respuesta bíblica a las inquietudes que comúnmente tenemos cuando nos acercamos a Dios, sino que también nos va, como dije hace rato, a permitir afirmar los conocimientos elementales de nuestra fe. Sin embargo, no solamente se trata de conocimiento. Este material tiene como propósito comunicar cuál es la visión que tiene nuestra iglesia. Es decir, cuál es la meta, cuál es el propósito que tenemos como iglesia, como congregación, hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr, qué queremos alcanzar. De tal manera que no solamente vamos a aprender qué podemos esperar nosotros de Dios, sino que vamos a aprender qué espera Dios de nosotros. Va de nuevo. No solamente vamos a aprender qué podemos esperar de Dios, sino que también vamos a aprender qué espera Dios de nosotros. Es decir, estamos hablando ya de una responsabilidad, de un compromiso. Una persona que se acerca a Dios, en primer lugar, tiene que dar un paso. Lo vamos a ver en el tema número 1, que es la salvación. Pero ese paso debe de llevarlo a encaminarse hacia un compromiso con Dios, a una meta en la que no solamente quiere recibir y recibir y recibir de Dios, sino que también está dispuesta a comprometerse con Él de tal manera que se involucra en la iglesia, se involucra en la obra misionera, se involucra en los planes y en los propósitos de Dios. En cada uno de los temas, yo les voy a ir enviando en cada ocasión el material para que ya sea que ustedes lo impriman y vayan respondiendo, o si tienen PDF, vayan llenándolo de manera electrónica. Pero la idea de que ustedes se queden con este material es que semana a semana ustedes estén repasando. Siéntanse con la confianza de plantear cualquier pregunta. Si hay algo que no queda claro, pregunten una y otra vez hasta que esté totalmente claro. Yo no tengo ningún problema, ningún inconveniente en responder 1, 2, 3 o 4 dudas a la misma persona. Incluso si avanzamos en la clase número 3 o 4 y tú estuviste repasando durante la semana los temas y de repente dices, oye, hermano Germán, ¿qué crees que estaba repasando mi material y en el tema número 2 me doy cuenta que esta parte como que no me quedó muy clara? ¿Me la puedes comentar? Y sí, claro que sí, con mucho gusto, porque la intención es que para que nosotros podamos tener una comunión con Dios correcta, debemos de tener un conocimiento correcto acerca de su palabra. En cada uno de los temas, hermanos, vamos a ver suficientes pasajes bíblicos, suficientes citas bíblicas con el propósito de que cada uno de nosotros podamos comprobar que efectivamente lo que estamos estudiando está en la palabra de Dios. Ahora bien, si bien es cierto, ustedes van a contar con un material escrito, eso no implica que si lo desean no puedan tomar nota. De hecho, yo les animaría a que aquellas cosas que a ustedes les llamen la atención, las anoten también, porque hay muchas cosas que no están aquí escritas, pero que sin duda voy a ir mencionando a través del tiempo en cada uno de los temas. Bien, para empezar en orden, en la página número 4 dice módulo 1, los primeros pasos. Y aquí vamos a ver 3 temas: la salvación, qué sucede al ser salvo, y la seguridad de salvación. Déjenme decirles, hermanos, para efectos prácticos, que los primeros temas en realidad es un solo tema, pero es un tema tan amplio, tan importante, que si lo vemos en una sola ocasión, no podemos abarcar todo lo que es necesario. Por eso lo vamos a ver en 3 clases. De tal manera que el siguiente tema es el bautismo, la cena del Señor y el cielo. Bien, pasemos y entremos en materia al módulo 1, tema 1, la salvación. Voy a pedirles, por favor, que todos abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, y te voy a pedir, Isela, si tienes la oportunidad de abrir tu micrófono, Isela, de leer Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, y a Margarita Reséndiz, si puedes igual leer la palabra de Dios, pero en este caso en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y de lo primero que vamos a hablar, hermanos, al hablar del tema de la salvación,
es acerca de la condición espiritual del hombre. El primer punto que vamos a estudiar el día de hoy se llama la condición espiritual del hombre. Con base en la palabra de Dios, que es Eclesiastés 7:20 y Romanos 3:23, vamos a aprender varias cosas. Isela, si ya lo encontraste, prende tu micrófono y lee, por favor, Eclesiastés 7:20. ¿Qué dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que hagan el bien y nunca peque. Margarita, Romanos 3:23. Gracias, Isela. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Déjenme decirles, hermanos, que la condición espiritual del hombre es semejante en todas las personas. La Biblia dice que la condición espiritual del hombre es de pecado y como consecuencia de muerte espiritual. ¿Qué significa esto? Vamos a ir aprendiéndolo poco a poco. En primer lugar, la Biblia reconoce en el libro de Eclesiastés capítulo 7 que hay personas buenas. Y afortunadamente, hermanos, en el mundo hay personas buenas. Ojalá hubiera muchas más, porque si hubiera muchas personas buenas, pues el mundo sería diferente, sería distinto. El comportamiento y el trato entre las personas definitivamente, pues sería diferente, hermanos, al que tenemos nosotros el día de hoy. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que a pesar de que reconoce que en el mundo hay gente buena, asevera que ninguna de esas personas, por buenas que sean, jamás peca. Ciertamente, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia dice, por tanto, que todos somos pecadores. Hay religiones, por ejemplo, que dicen que sus líderes son santos. Por ejemplo, los seguidores del Dalai Lama dicen su santidad el Dalai Lama, porque le atribuyen a este hombre una perfección tal que dicen, él ya no peca, él es completamente santo. Por eso le llaman su santidad el Dalai Lama. O los seguidores del catolicismo dicen su santidad el Papa y le atribuyen a su líder un comportamiento tan perfecto que dicen, él no es pecador. O por ejemplo, hay otros grupos que tienen comités mundiales, por ejemplo, ¿no? El mormonismo, los testigos de Jehová y otros grupos que le atribuyen a sus líderes una santidad tal que ya no se les considera pecadores. ¿Es esto verdad? No. La palabra de Dios dice, ciertamente no hay personas justas en la tierra que por mucho bien que hagan, nunca pequen. De hecho, Romanos capítulo 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. A ver, los seres humanos, hermanos, somos pecadores porque nacimos con esa naturaleza. Habemos personas que cuando nos vemos en el espejo de la Biblia, de la palabra de Dios, y encontramos que todos somos pecadores y que hay personas que nunca pecan, la Biblia entonces nos dice que nosotros tenemos necesidad de Dios. Pero hay gente que dice, no, yo no tengo necesidad de Dios porque yo no soy pecador, porque yo soy bueno. Soy un buen esposo, soy una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen jefe, un buen patrón, un buen vecino, un buen suegro, una buena nuera. Yo soy respetuoso, yo soy trabajador, yo soy responsable, yo le ayudo a mis padres. Yo soy una persona buena, yo no necesito de Dios. Y bueno, cuando le planteamos la pregunta, bueno, qué bueno que eres una buena persona y que tienes todas esas habilidades, pero nunca has tenido un mal pensamiento, nunca has dicho una mala palabra, nunca le has deseado el mal a alguien, nunca has sentido odio, nunca has sentido rencor, resentimiento, enojo, coraje, ira, nunca has actuado con algún tipo de violencia, porque todo eso es pecado. Y somos pecadores, hermanos, esto es muy importante. Somos pecadores no por él o la cantidad de pecados que hemos hecho en nuestra vida. Somos pecadores porque nacimos con esa naturaleza. El ser humano, un bebé recién nacido, hermoso, es pecador. A veces decimos, no, es que los bebés no son pecadores, son inocentes. Ellos no le hacen mal a nadie. Ellos no saben. Es cierto, ellos no saben, pero eso no significa que no son pecadores. Y son pecadores
porque han heredado, han nacido con esa naturaleza pecaminosa, a lo cual la Biblia denomina muerte espiritual. De tal manera que si nosotros somos pecadores, entonces la palabra de Dios dice que tenemos un serio problema porque el pecado tiene consecuencias. No solamente consecuencias en esta vida, sino que también tiene consecuencias eternas. Entonces, ¿cuál es la condición espiritual del hombre? La condición espiritual del hombre es de pecado, y en virtud de que la condición espiritual del hombre es de pecado, tiene como consecuencia que invariablemente en su La vida muerte. va a practicar ese pecado. Porque yo decía hace rato, somos pecadores no por la cantidad de pecados que hemos cometido, sino porque lo heredamos. Porque si a eso le agregamos que pecamos en el día a día, que a través de toda nuestra vida hemos pecado, entonces ya son dos cosas. Somos pecadores porque heredamos esa naturaleza y somos pecadores porque hemos pecado en alguna o en muchas ocasiones durante nuestra vida. El problema del pecado, hermanos, es que con cada pecado ofendemos a Dios. Con cada pecado ofendemos a Dios. Yo le pregunto aquí a los hermanos que son casados, ¿cómo te sentirías si todos los días tu cónyuge te lastimara con malas palabras o con su comportamiento? A los que son jóvenes, ¿cómo te sentirías si todos los días tus padres te lastimaran con palabras o con acciones? ¿Cómo te sentirías si tus hijos te lastimaran todos los días con sus palabras o con sus acciones? Pues sin duda la respuesta sería, me sentiría triste, me sentiría mal, porque ¿a quién le gustaría que todos los días lo estuvieran ofendiendo? Bueno, la palabra de Dios dice que en virtud de que heredamos una naturaleza pecaminosa y somos pecadores, en virtud de que practicamos el pecado y que con cada pecado ofendemos a Dios, entonces tenemos un problema que arreglar y que solucionar. Y por eso es que nosotros necesitamos a Dios. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Bíblicamente, si bien es cierto, la palabra de Dios, hay ocasiones en que hace listas, ya sea cortas o largas, de cosas que Dios considera como pecado. La palabra pecado es una palabra que simple y sencillamente da la idea de que no atinamos, ya sea con nuestros pensamientos, con nuestras palabras o con nuestras acciones, a hacer la voluntad de Dios. De tal manera que la palabra pecado, tanto en el Antiguo Testamento, que es la primera división de la Biblia, como en el Nuevo Testamento, que es la segunda división de la Biblia, encontramos que la palabra pecado significa errar el blanco. Y da la idea de una persona, ahorita que están los Juegos Olímpicos, ustedes pueden ver que hay personas que van a practicar el tiro en arco. Hay un cojín a cierta distancia con un punto central y la idea es que el tirador atine precisamente al centro de ese lugar. Pero la mayoría de veces no lo hace. Son muchos los intentos que tiene que hacer para darse cuenta que la mayoría de veces no atina al blanco. La Biblia dice que con cada una de nuestras acciones no atinamos a hacer la voluntad de Dios para agradar. Y eso es un problema, porque como dije hace rato, con nuestros pecados ofendemos a Dios todos los días. Entonces, si vemos en las hojas que tenemos allí, hermanos, el punto número 1 dice la condición espiritual del hombre, punto romano, y después está el número 1 arábigo, y plantea una pregunta. Dice, ¿cuántas personas pecadoras hay en el mundo? De acuerdo a lo que acabamos de explicar, ¿cuál sería la respuesta? Todos. Todos, Todos. América. Todos. ¿Cuántas personas pecadoras hay en el mundo? Todas. Porque la palabra de Dios dice, todos pecaron. No hay hombre que haga el bien, pero que nunca peque. Bien. La palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó sin pecado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con la capacidad de pensar, con la capacidad de sentir
pero sobre todo con la capacidad de decidir, con la capacidad de pensar, de sentir y decidir. Y en virtud de que lo creó con la capacidad de decidir, lo colocó en el huerto del Edén, donde colocó dos árboles. De uno no necesitaba comer, porque si bien es cierto, ¿verdad? Dios colocó en el hombre un espíritu eterno y le dio un cuerpo físico. La idea de Dios, el plan de Dios es que el hombre no muriera, que viviera para siempre. En virtud de que el hombre, cuando fue creado, era sin pecado, quiero que vean en la imagen, suponiendo que mi mano izquierda representara a Dios y mi mano derecha representara al hombre, cuando Dios crea al hombre sin pecado, el hombre tiene la capacidad de tener una comunión plena, íntima, continua, permanente con Dios, porque no había un obstáculo entre Dios y el hombre. Pero dado que le da la capacidad de decidir para que el hombre voluntariamente decida servirlo y adorarlo, porque si Dios hubiera creado seres humanos sin la capacidad de decidir, pues habría creado robots que obligatoriamente le adoraran. Pero entonces Dios dejaría de ser merecedor de esa honra. Y coloca dos árboles para que el hombre en un momento dado tome la decisión. De uno de ellos, el de la vida, insisto, no tenía la necesidad de comer porque él tenía vida. Esa vida dependía de Dios porque estaba en comunión con Dios. Pero está el otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dice, mira, de este árbol tú no tienes que comer porque las consecuencias que van a venir sobre tu vida son muy grandes. Y Dios utiliza una palabra. El día que tú comas del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Ahora bien, cuando ustedes saben que un vecino, una persona, un familiar se murió, ¿qué viene al pensamiento? Pues ya no lo voy a ver, ya no va a estar conmigo, ya no vamos a convivir, lo vamos a sepultar y punto. Bueno, déjenme decirles que en la Biblia la palabra muerte contiene una idea mucho más amplia que esta. En la Biblia, la palabra muerte tiene dos connotaciones. La primera y la más importante, separación. Cuando Dios le dijo, porque cuando Adán y Eva comieron del fruto, no cayeron muertos, siguieron vivos. Y eso es porque la palabra muerte significa separación. Y quiero que observen de nuevo mis manos. El hombre está en comunión con Dios, pero el hombre decide comer del fruto. Y entonces quiero que observen que el hombre se distancia de Dios. Y el hombre, en lugar de decidir volver a Dios, cada vez más y más y más se aparta de Dios. Quiero que vean que esta mano que representa a Dios no se ha movido, ahí está, porque Dios no se aleja. El que se aleja es el hombre. El que decide no estar en comunión con Dios es el hombre. Pero hay algo más. En virtud de que Dios es santo, y de que el hombre había desobedecido, no había atinado a obedecer la voluntad de Dios y pecó, murió, se separó. Pero el problema de esa separación es que se levantó una barrera que yo voy a representar con mi Biblia. Se levantó ahora una barrera infranqueable entre Dios y el hombre, que ahora era imposible de poder quitar. Y esa barrera es el pecado. Ese pecado trajo como consecuencia algo, que con el paso del tiempo algo le ocurriera al hombre. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Específicamente vamos a leer tres. Voy a pedirle a Ricardo, si tienes Biblia a la mano, eh, Génesis capítulo 2, versículo 17. Y Ricardo que está con Lulú, por favor, busca Génesis capítulo 5. Ricardo García, Sí. Génesis 2, 17. Hermano Ricardo, ¿verdad? Génesis capítulo 5, versículo 5. Y Claudia, prende tu micrófono y tú vas a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos a escuchar primero Génesis 2:17. Adelante, Ricardo García.
Léelo, por favor, Ricardo. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Gracias. Entonces, Ricardo, lee Génesis 2:17, por favor. Gracias, Mario. Sí. Bueno, mejor te digo Mario para que no haya confusión con el otro Ricardo. Ah, bueno, está bien. Entonces, Ricardo, ahora sí tú lee entonces Génesis 2:17. 2:17 dice, la palabra de Dios dice así, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está lo que yo decía hace rato, la advertencia de Dios. El día que tú comas, morirás. Es decir, habrá una separación. Esa separación, hermanos, trajo una consecuencia. A esa separación, vamos a ver en un versículo más adelante, la Biblia le llama muerte. Es decir, la incapacidad del hombre de relacionarse ahora con Dios a causa del pecado. Y como consecuencia de esa separación espiritual, ahora viene llamada muerte. Ahora hay una consecuencia adicional, la muerte física. Mario acaba de leer Génesis 5:5, donde se detalla la cantidad de años que vivió Adán, que fueron 930 años, dice, y murió. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Génesis capítulo 5 es considerado como uno de los capítulos más tristes en la historia de la Biblia? ¿Cuál es la razón? La razón es que en Génesis capítulo 5 hay toda una lista de personajes antiguos y por más años que vivieron, por ejemplo, Matusalén, que vivió 969, murió. Hermanos, ¿por qué el ser humano muere? El ser humano muere no porque Dios es malo. Hay ocasiones que cuando se enferma un ser amado y muere, la gente le reclama a Dios. ¿Por qué me quitaste a mis padres? ¿Por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué me quitaste a mis abuelos? ¿Por qué me quitaste a mis hermanos? ¿Por qué me arrebataste a mi ser amado si yo te pedí que no muriera? A ver, espérame. El ser humano muere, pero no es por culpa de Dios. El ser humano muere porque es pecador, porque la muerte espiritual trajo como la separación espiritual trajo como consecuencia muerte física. El ser humano muere porque es pecador. Cada que una persona muere es un recordatorio al ser humano que a pesar de que han pasado miles de años desde que Adán y Eva pecaron, ese pecado todavía sigue trayendo como consecuencia no solamente muerte espiritual, sino muerte física. Entonces, esto es algo muy interesante, porque Dios le advirtió al hombre, oye, ten cuidado porque la consecuencia que vas a traer sobre ti es muy grave. Muerte espiritual, muerte física. Vamos a escuchar, por favor, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 5. Me parece que le dije a Rocío. No, me dijo a mí. Claudia, perdón. 2:1 al 5. Dice, y él 2, os 1 dio, y 5. ah, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El El 5 5. dicen, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gracias. Aquí hay una palabra que se repite, hermanos, en los versículos 1 y 5. Muertos, muertos. Hermanos, por increíble que parezca, nosotros vivimos en un mundo de muertos vivientes. Por increíble que parezca, nosotros vivimos en un mundo de muertos vivientes. Romanos capítulo 3, versículo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, hace rato ya lo leímos, de la gloria de Dios. Cuando una persona muere, normalmente decimos, oye, ¿supiste que tal persona murió? Sí, caray, que Dios lo tenga en su gloria. Ya está en un mejor lugar, que descanse en paz. Ya por lo menos está descansando de este mundo. No, no. Una persona que muere, si
en vida no solucionó ese problema llamado pecado que lo distanciaba de Dios, dice la palabra de Dios, está destituido, está incapacitado de entrar a la gloria de Dios. Hay gente que dice, yo no necesito a Dios. Bueno, la Biblia dice que necesita a Dios porque es pecador. Yo no necesito a Dios. La Biblia dice que necesita a Dios porque sus pecados lo tienen en muerte espiritual y que sus pecados lo van a llevar a una muerte física. Y que si esa persona muere sin haber solucionado su problema llamado pecado, no va a entrar a la gloria de Dios. Dios creó dos lugares eternos porque el espíritu del hombre es eterno. Un lugar es el cielo y otro lugar es el infierno. Más tarde vamos a hablar de él. Si una persona está incapacitada de entrar a la gloria de Dios, significa que no puede estar donde está Dios. Pero hay gente que dice, no, yo no necesito de Dios. Es más, después de todo, y esto que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, yo creo que Chuchito, yo creo que Diosito, que es bueno, o yo creo que, pues ya, cuando yo esté con él, pues él me va a permitir entrar porque qué Dios tan bueno va a mandar a alguien al infierno. Así que no, yo no me preocupo, yo no necesito a Dios. Bueno, déjenme decirles que ciertamente la Biblia dice que Dios es bueno y que es misericordioso, pero Él no manda a nadie al cielo y tampoco manda a nadie al infierno. Va de nuevo, Dios no manda a nadie al cielo y Dios no manda a nadie al infierno. El cielo y el infierno es un lugar al que puede ir determinado número de personas. Pero si una persona muere sin solucionar su problema llamado pecado, va a ir al infierno. A ver, vamos a ir respondiendo poco a poco para no retrasarnos tanto y avanzamos. 2, volvemos a nuestras hojas. Del lado izquierdo dice, pecado es una palabra en la Biblia que significa fallar en el blanco. Esto implica que el hombre falla en hacer con sus hechos la voluntad de Dios. Del lado derecho dice, el problema del pecado es que sus consecuencias son muy serias. 2, dijo que traería muerte. Allí la respuesta que falta es muerte. ¿Qué significa esto? La muerte significa separación. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió entre Dios y el hombre debido al pecado. A ver, inciso A. ¿Qué implica esto? Inciso A, muerte física. En las hojas ya dice física. La palabra que falta es muerte. Inciso B, ¿qué significa? Muerte espiritual. La respuesta en la línea 2 y en el inciso A y B es muerte, muerte, muerte. Porque el ser humano sin Cristo, en virtud de que es pecador, está muerto, incapacitado de tener una relación, una comunión con Dios y por lo tanto incapacitado de entrar a la gloria de Dios. 3. Ya leímos Romanos 3:23, así que vamos a responder. El pecado no permite que el hombre entre a la gloria de Dios. El pecado no permite. Entonces, no es Dios el que manda a una persona a un lugar o a otro. Es la persona que en virtud del pecado que tiene y que no se preocupó, no hizo nada, menospreció a Dios, no le permite entrar a la gloria de Dios. ¿Qué pasa entonces con esa persona? ¿Qué pasa con ese hombre, con esa mujer? Vamos a la siguiente página, a la página número 6. Estamos, perdón, al siguiente punto. El punto 3, el punto 4, perdón. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Mateo capítulo 10, América, si me haces favor. Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 28. Lulú, por favor, ve preparando Mateo capítulo 23, versículo 33. Arturo Nájera, ve preparando, por favor,
Marcos capítulo 9, versículo 43. Repito, Mateo 10, 28, Mateo 23, 33. Todas las citas están en sus hojas. Todas las citas están en sus hojas. Después, Marcos 9, 43. Y alguien de la familia Mora, si es que son varios, por favor busque Mateo capítulo 25, versículo 41. Y Yolanda Báez busca Apocalipsis 20:10. Repito, Mateo 10, 28, 23, 33, Marcos 9, 43, Mateo 25, 41 y Apocalipsis 20:10. A ver, vamos a ir a Mateo 10, 28. Por favor, léalo. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hermanos, en el Nuevo Testamento, gracias hermana, la palabra infierno aparece por lo menos 12 veces. Y las 12 veces que aparece la palabra infierno procede de labios del Señor Jesucristo. Jesucristo, preocupado por el pecado del ser humano, quiere sensibilizar al hombre de su época y a través de la escritura quiere sensibilizarte a ti y a mí y a todas las personas de todas las épocas en lo siguiente. Una persona no debe de tener miedo a morir, ya sea que alguien le quite la vida, como dice este pasaje, o a morir por alguna otra causa. Lo que debe de tener temor es a dónde va a ir al morir su alma. Porque dice la Biblia que su alma puede estar destruyéndose con su cuerpo en el infierno. A ver, aquí nos vamos a detener un buen rato. Los testigos de Jehová, ellos no creen en el infierno y tienen una razón que vamos a comentar ahorita. En la época de Jesucristo, en la ciudad de Jerusalén, en la parte de atrás de Jerusalén, había un tiradero de basura que se llamaba Gehén. En el ángulo inferior derecho de sus hojas está escrito esto, así que no necesitan anotarlo. Se llamaba Gehenna. En ese tiradero de basura, hermanos, se quemaban, escuchen esto porque es muy importante. En ese tiradero de basura se quemaba la basura, se quemaba el cuerpo de los animales muertos y se quemaba el cuerpo de los delincuentes que morían y que nadie reclamaba. Siempre estaba encendido porque se estaba quemando la basura, el cuerpo de los animales muertos y el cuerpo de los delincuentes que morían y nadie reclamaba. Todo lo que tú no querías tener contigo, lo llevabas a ese Gehenna, a ese tiradero de basura que estaba encendido para que se quemara allí en el fuego. De tal manera que el Gehenna era un lugar real detrás de la ciudad de Jerusalén. Pero Jesucristo, siempre que quería ilustrar una enseñanza espiritual, ponía como ejemplo algo real, algo que la gente de su tiempo pudiera ver y pudiera identificar con facilidad. Un ejemplo son las parábolas. Utiliza como ejemplo el sembrador, el trigo y la cizaña, etcétera, etcétera. Y entonces dice Jesucristo, así como ustedes tienen un Gehenna donde queman todo aquello que no puede estar con ustedes, así hay un Gehenna, hay un infierno, a donde van a ir el alma y el cuerpo de aquellos que mueren sin Cristo. La diferencia es, ¿hay alguna diferencia entre esos dos lugares? Sí, mucha. ¿Cuál? Si ustedes o nosotros, habitantes de Jerusalén, no teníamos basura, no teníamos cuerpos que echar allí, pues entonces el fuego se apagaba hasta que la siguiente vez que hubiera basura se encendía de nuevo. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que el infierno es un lugar de fuego eterno. Y yo decía, Jesús, para sensibilizar a la gente en que sí tenía una necesidad de Dios, porque por sus pecados iban a ir al infierno, no se conformó con decirles que su alma iba a ir al infierno,
sino que da algunas descripciones. Yo solamente voy a mencionar algunas. Ustedes las pueden encontrar en los evangelios para que nos demos cuenta cuál es el lugar al que naturalmente todo ser humano sin Cristo está destinado a ir por por su propia voluntad. A ver, por favor, ¿quién va a leer Mateo 23:33? Adelante. Yo, dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿A qué le suena la palabra condenación? ¿A algo positivo o algo negativo? ¿Quién dice yo? ¿A qué te suena la palabra condenación? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra condenación? Es pregunta. Mario, prendiste tu micrófono. Nos, nos van a cuestionar qué hicimos con nuestra vida o nos van a preguntar. David, prendiste tu micrófono. Gracias, Mario. Yo creo que la propia palabra, ¿no? Nos dice condena, cuando ya somos juzgados o somos condenados o sometidos a algo de lo que somos acreedores, ¿no? Exactamente, David. Jesucristo dice, el infierno es un lugar a donde vas a estar condenado. Hay una acción, hay una serie de acciones que has llevado a cabo, hemos llevado a cabo durante nuestra vida y vamos a ir a un lugar a ser condenados. Hay gente que se burla y dice, no, el infierno no existe, el infierno está aquí en el mundo, el infierno es mi esposo, es mi esposa, es mi suegra, es el mundo. No, el infierno no existe. O de manera contraria, yo tuve un amigo que me decía, no, Germán, yo no necesito de Dios porque es más, yo sí me quiero ir al infierno. Y yo le decía, ¿por qué te quieres ir al infierno? Decía, porque al infierno se van a ir las vedettes, las cantantes, los artistas, y en el infierno vamos a armar unos reventones. Me decía él, no, hombre, tú en el infierno, tú en el cielo vas a estar bien aburrido. No, nosotros en el infierno, mira, vamos a armar unos pachangones, decía él. Y yo decía su nombre, por respeto a él no lo voy a mencionar, pero yo decía, ay, caray, si tú supieras lo que es ese lugar, no hablarías de esa manera. La palabra de Dios dice que el pecado tiene consecuencias eternas, que en virtud de que nacimos con esa naturaleza y por lo tanto somos pecadores, y lo somos porque además lo hemos practicado y porque hemos ofendido a Dios con todos nuestros pecados. Y en lugar de buscar acercarnos a Él, nos alejamos más de Él, morimos físicamente y al morir físicamente vamos a ir a un lugar de condenación. No hay fiesta en el infierno, no hay un respiro, no hay un momento de agrado, no hay sonrisas, no hay paz, sino condenación. Hay llanto, hay dolor, hay tristeza, hay quebranto. Hay lamentablemente un arrepentimiento tardío porque ya no se puede hacer nada. Nosotros cuando una persona se muere, ya no podemos hacer nada. Si hay alguien aquí como alumno o el día de mañana alguien ve esta clase y no ha recibido a Cristo en su corazón, necesita hacer algo hoy, porque si no, lo que le espera es un lugar de condenación. A ver, vamos a ver a escuchar Marcos capítulo 9, versículo 43, y vamos a ver lo que Jesucristo dijo en este pasaje de la Escritura. 9:43. 9:43, Arturo, Sí, pastor. por ¿Me favor. oye? Sí, claro. Ah, perfecto. Es que como la otra vez no se oía. A ver, me dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no será apagado. Gracias. Jesucristo quiere sensibilizar a la gente y decirle, oye, sé consciente, las obras de tus manos, lo que ves, lo que escuchas, lo que haces, te está llevando al infierno. Pero dice, al fuego que no puede ser apagado.
La diferencia entre el Gehenna real, el tiradero de basura que había en Jerusalén, que se podía apagar si no había algo que quemar, es que el infierno es un lugar que no puede ser apagado. Allí hay fuego. ¿Algún día te has quemado, hermano? Con la plancha, con agua caliente. ¿Accidentalmente has metido tu mano en la lumbre queriendo prender una fogata y te has quemado? El ardor que se siente, el dolor. Quiero que te imagines estar sintiendo ese dolor Permanentemente. eternamente, eternamente. Porque las personas que estén en el infierno van a estar conscientes como lo estamos tú y yo ahorita. Van a estar sintiendo en carne propia ese sufrimiento. Por eso Dios decidió venir al mundo, lo vamos a ver más al rato, para informarnos personalmente, para sensibilizar. ¿Jesucristo quería espantar a la gente de su tiempo? No, quería sensibilizarla, quería hacerle comprender, pensar, oye, tu pecado te está llevando al infierno. Tienes que pensar en un cambio radical, por eso le dice corta y saca. Y no es que literalmente tenían que hacerlo, sino que tenían que entender que a menos que ellos razonaran en qué tenían que hacer para no ir a ese lugar de fuego y lo hicieran pensando en romper radicalmente con el pecado, es el lugar a donde iban a ir. Entonces, volviendo a las hojas para no atrasarnos, 4. El pecado hace que cuando el hombre muera, su espíritu vaya al infierno. Inciso A. Jesucristo dijo que es un lugar de condenación. Y decía el hermano David, la misma palabra aclara, ¿verdad? Inciso B. Jesucristo dijo que allí hay fuego. La primera palabra que falta es fuego. Noten que las palabras que faltan en los espacios, por si de repente alguien se atrasa, son palabras tomadas de los versos. Ninguna palabra se tiene que inventar, todas son tomadas de los versos. Jesucristo dijo que allí hay fuego y que no puede ser apagado. Por favor, lean, aquí le tocó Mateo 25:41. ¿Se oye? Sí, ¿se oye bien? Entonces, entonces dirá, también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Gracias, Areli, ¿verdad? Sí. Apocalipsis 20:10, aquí le tocó. Mi pastor. Por favor. A mí. Yola. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Les quiero hacer una pregunta y espero por lo menos un par de respuestas. Y es una pregunta sincera, honesta, no es una broma. Espero por lo menos un par de respuestas. ¿Qué harías si en este momento se te aparece el diablo? América. Enfrentarlo, hermano. Bueno, creo que sería primero mucho terror, pero pues creo que enfrentarlo sería la mejor solución. Gracias, América. ¿Alguien más? ¿Qué harías si en este momento se te apareciera el diablo? Uno más. Yo, pastor. Ricardo. Bueno. ¿Me podría engañar? No podría yo temerle, porque si es un ángel de luz, pues no se me va a presentar en una manera tal vez que me espante, tal vez por eso dice es diablo para engañar.
Él se te va a Porque parecer como lo que es, y él te va a decir que es el diablo. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? no, si se llama, pues me asustaría, Decía yo hace rato que es una y ya pregunta caray, ¿cómo me he honesta. portado? Hermanos, quiero que piensen en lo siguiente. ¿Te gustaría ir a un lugar a donde vas a estar eternamente acompañado por el diablo y sus demonios? No, Porque en el infierno él va a estar allí. Una persona que dice, es que yo no necesito a Dios. Claro que necesita a Dios, porque sus pecados le han apartado, le hacen estar muerto espiritualmente, le hacen morir físicamente para ir a un lugar eterno de condenación donde hay fuego que no puede ser apagado. Pero por si fuera poco, va a ir a un lugar donde eternamente estará acompañado del diablo y de sus ángeles. Yo pregunto, ¿quién conscientemente quiere ir a un lugar como ese? ¿Quién conscientemente quiere terminar allí? Porque ese es el destino final de una persona que se convence a sí misma diciendo, yo no necesito de Dios. El evangelio no es para mí. Estoy muy joven, yo tengo dinero, tengo belleza, tengo poder, tengo autoridad, lo tengo todo, puedo pagar todo. ¿Realmente puede pagar todo? La respuesta es no. Inciso C. Jesucristo dijo que no es un lugar temporal, volvemos a nuestras hojas, inciso C, Jesucristo dijo que no es un lugar temporal, sino eterno. Y que no puede ser apagado. Perdón. Jesucristo dijo que no es un lugar temporal, sino eterno, y que allí también, perdón, me estoy confundiendo yo, y que allí también serán arrojados el diablo y sus ángeles. Ahora bien, Apocalipsis 20:10 dice que va a estar gobernando, que va a estar martirizando a los demás. No, dice para ser condenado día y noche. Esa condenación de la que hablaba Jesucristo, hermanos, no va a durar un mes, un año, 20 años, 30 años. No, día y noche. Equivocadamente hay religiones que dicen, como el catolicismo, no, es que si tú haces una misa cada año por tu difunto, lo vas a sacar del infierno, lo vas a sacar del purgatorio. Hermanos, no hay purgatorio, no hay limbo, hay cielo y hay infierno, nada más. Y es un tormento eterno, día y noche. Vuelvo al punto, Dios creó a Adán y Eva sin pecado y lo creó para que tuviera vida, pero prefirió hacer su voluntad y pecó. Por eso es que ahora los seres humanos necesitamos hacer algo. Y alguien pudiera argumentar, pero yo no hice nada, ¿yo por qué tengo que hacer algo? Porque yo he platicado con gente, me dice, ¿yo qué culpa tengo que Adán hubiera pecado? Pues ese es problema suyo, no mío. Yo no voy a hacer nada. Yo no necesito de Dios. A ver, vamos a ver lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Eloy, por favor, si puedes abrir tu micrófono. Y mientras Eloy, hermanos, encuentra Romanos 5:12, quiero plantearles lo siguiente. El siguiente caso es hipotético. Puedes aplicarlo a mí si quieres, a ti o a alguien en particular. Y suplico la atención. Imagínate que hoy, que tú te empiezas a sentir enfermo, muy enfermo, enfermo. Te estás debilitando, estás agobiado, agobiada porque la enfermedad te está consumiendo. Vas al médico, ya vi tu dedo arriba, Eloy, dame un segundito. Ya te estás agobiando, vas al médico y el médico te dice, bueno, tenemos que hacerte una serie de estudios para determinar cuál es la causa de que tú te estés sintiendo de esa manera. Pasa el tiempo, te cita el médico y te dice, bueno, mire, lamentablemente no le tengo buenas noticias. Usted tiene una enfermedad muy grave,
Se está consumiendo su vida y déjeme decirle que esta enfermedad va a hacer que su calidad de vida sea muy precaria, muy mal, y con seguridad usted, si no hace nada, va a morir de una manera terrible. Pero lo que nos llama la atención es que esta es una enfermedad que normalmente se contagia. Es una enfermedad que se contagia, vamos a suponer, sexualmente. El VIH. Y cuando el médico te dice eso, entonces tú reaccionas y dices, a ver, doctor, no puede ser, no es posible que yo tenga ese problema. Y el médico te pregunta por qué. Bueno, simple y sencillamente porque yo soy una persona que no ha tenido relaciones sexuales con nadie. Y entonces el médico te dice, ¿alguien de su familia lo padece? Y dices, bueno, sí, uno de mis padres lo padece. Y te dice, entonces usted heredó, traspasaron en algún momento en la concepción, usted heredó esa enfermedad. Y suponiendo que hubiera un medicamento que lo curara y te dice, pero si usted toma este tratamiento al pie de la letra, usted tiene la posibilidad de salvarse de la muerte, de curarse de esa enfermedad. Y es pregunta, y tal vez es demasiado obvia, pero espero una respuesta. ¿Qué es lo más natural que esa persona debería de hacer? Pregunto, ¿qué es lo más natural que esa persona debería de hacer? América. Hacer a Dios más, y si está alejado, pues propiciar esa ruptura de esa separación que tiene. Pero en cuanto a la enfermedad, de momento, en cuanto a la enfermedad física, Pues heredó una atenderse, hermano, atenderse. Exacto. Sería irracional que nos atendiera, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora sí lo que dice Romanos, Eloy, capítulo 5, versículo 12. Sí, así dice la Biblia. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, la muerte entra por un hombre que es Adán, y entonces él hereda esa condición de muerte a todos los hombres. Aunque nosotros no pecamos a la manera de Adán, hemos venido heredando y traspasándonos unos a otros, mis padres a mí, yo, mi esposa y su servidor a nuestros hijos, ellos a sus hijos y a los hijos de sus hijos y así por generaciones. Por lo tanto, el ser humano necesita de Dios. Necesita de Dios porque si no lo hace, si no acude a Dios, entonces va a ir a un lugar de condenación que no es temporal, sino es eterno. No es un lugar de gozo, sino de sufrimiento. Es un lugar en el que ya no podrá hacer nada. ¿Cuál es la condición espiritual del hombre? De muerte espiritual, de separación de Dios. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces? El hombre tiene que tomar una decisión. Ahora sí, vamos a la siguiente página. Y en la siguiente página vamos a recordar tres cosas. Vamos a recordar, hermanos, cómo somos los seres humanos. Decimos, bueno, sí, ok, voy a acercarme a Dios, pero voy a tomar este camino. ¿Sabe qué, doctor? Sí, usted me dice que este medicamento es el que me puede sanar, pero ¿sabe qué? No. Mejor me voy a tomar a ver si me funciona. El médico te está diciendo que es el medicamento, porque dice, no, yo voy a tomar A ver, porque para mí este es el que me funciona. Este es el que han tomado mis padres. Oiga, ¿y ellos están bien? No,
pero es el que yo voy a tomar. ¿Qué hacemos los seres humanos? En lugar de seguir lo que Dios dice, queremos seguir lo que nosotros queremos. Y entonces nos encontramos con tres cosas, tres posibles soluciones que el ser humano quiere encontrar para solucionar ese problema llamado pecado. Bien, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Susana, por favor, lee la Biblia en Isaías capítulo 64, versículo 6. Por favor, David, Jeremías capítulo 2, versículo 22. Y Zoe, por favor, busca. Primero dije Isaías 64, 6. Después dije Jeremías 2, 22. Y Zoe busca Efesios capítulo 2, versículo 9. Por favor, lean 64, 6 de Isaías. Sí, pastor, buenas noches a todos. Buenas noches. Dice, tus santas ciudades están desiertas, Sion en un Isaías desierto, 64, 6. Jerusalén una ciudad. Isaías 64, 6. Mientras Zoe, ¿tienes Efesios 2, 9? Cuando lo tengas, Susi, dime, por favor. Ya. Ah, ¿Me adelante. escucha? Sí, muy bien. Adelante, ¿qué dice? Adelante, Susi. Tienes tu micrófono apagado. Zoe, ya está. Ya. ¿Sí me escucha? Dice, Sí. tus santas ciudades están desiertas, No, Sion en un Isaías. desierto, Jerusalén. Estás leyendo otro Isaías. pasaje, hermana. Es Isaías 64, 6. Zoe. ¿A6? 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Gracias, Zoe. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se glorie. Gracias. Quiero que se imaginen el siguiente supuesto, aprovechando que ahorita está lloviendo. Hace rato fui al templo a dar una clase de discipulado, por cierto. Me vine caminando, está muy cerca del templo de la casa de ustedes, 5 minutos, 10 minutos cuando mucho. Ahí cayó una fuerte lluvia, así que hay charcos, hay lugares donde el agua ya está un poquito estancada, por lo tanto hay lodo. Hay tierra, hay lugares donde hay que dedicar un poco para que tú puedas seguir caminando, subirte a la banqueta mientras el agua se bombea. Imaginen, hermanos, el siguiente supuesto. Yo vengo caminando, no me fijo dónde piso o trato de brincar para alcanzar la banqueta para evadir el agua, me resbalo y caigo literalmente, me voy de bruces en el charco de agua así sucia y me levanto y las manos están sucias, llenas de tierra, llenas de lodo por el agua que hay. Y pues bueno, así me vengo caminando a la casa de ustedes. Entro a la casa, le digo a mi esposa, ya llegué, pero ¿qué crees que me caí? Y dice, mira, antes de entrar, ahí está la jerga en la entrada, por favor límpiate bien los zapatos para que no vayas a ensuciar aquí adentro. Y hazme un favor, voy a servir la cena, ¿puedes por favor limpiar la mesa para que yo pueda servir la cena? Le digo sí. Con mis manos, tomo el trapo donde ya me limpié los zapatos y empiezo a limpiar la mesa. ¿La estoy limpiando? No, la estoy ensuciando más. Ok, me dice limpia la mesa, pero estoy sucio, me caí, traigo mis manos sucias, no tomo la jerga sucia, pero tomo un trapo limpio. Con esas mismas manos
y con eso pretendo limpiar la mesa. ¿La estoy limpiando? Tampoco, porque estoy tomando algo limpio con mis manos sucias, pretendiendo limpiar algo. Dios dice en su palabra, Dios dice en su palabra, nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque así como este trapo sucio, ya sea porque limpié mis zapatos o por el otro que ensucié con mis manos, ensucio más, yo estoy contaminado, estoy sucio espiritualmente por mis pecados. Cuando yo pretendo hacer algo bueno, una buena obra, e ir ante Dios y mostrársela y ofrecérsela a Él, le estoy ofreciendo algo sucio porque yo estoy sucio, algo que contamino por mis pecados. Por eso dice la Biblia, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y aun cuando pudiera yo estar aparentemente limpio y pudiera acumular obras, la Biblia dice, no es por obras. No hay una obra suficiente grande. No hay una cantidad de obras tan grande que me permita a mí ganarme el cielo. No hay una sola. Y además dice, para que nadie se gloríe. Porque no es algo que podemos comprar, que podemos satisfacer. Porque en todo caso, ¿cuál obras? A lo mejor su servidor puede hacer una cantidad de obras, pero Claudia hace una más grande, América otra mayor, Eloy otra mayor, Isela otra más grande, alguien de la familia Mora, o etcétera, etcétera, o de la familia del hermano David, más grande, dice Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, yendo a nuestras hojas, 1, en la página 7, no puede hacerlo con buenas obras. 2, por favor, Jeremías 2:22. Dice así la palabra de Dios. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jeremías Jehová. 2:22. Jeremías 2:22. Perdón, 2:22, perdón. Dice así, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hermanos, en la India, los hindúes tienen la costumbre de que una vez al año van al río Ganges. No sé si se pronuncia Ganges o Ganges. En ese río se bañan, lavan y tiran animales muertos. El agua está muy sucia. Pero una vez al año, miles y miles y miles de habitantes de la India van y se bañan literalmente allí, se sumergen varias veces porque creen que de esa manera ellos pueden lavar sus pecados. Y si todavía alguno de ellos es más atrevido y quiere garantizar más que sus pecados son lavados, toma agua con sus manos, la acerca a su boca y bebe, porque creen que bebiendo esa agua ellos se van a purificar de sus pecados. Dice Dios, no. Suponiendo que hubiera una lejía, un cloro suficiente, suponiendo que hubiera, que no lo hay, o un detergente con el cual tú pudieras lavar tus pecados, dice Dios, aún yo podría verlos. Aún la mancha de tu pecado estaría delante de mí. ¿Qué significa eso? Que todos los pecados que nosotros hemos acumulado a través de nuestra vida, Dios los conoce, Él los sabe, están presentes delante de Él. Hermanos, si una persona, y aprovechando que está David, que es abogado, si una persona, ¿por cuántos delitos una persona puede ir a la cárcel? De uno a muchos. Exacto. Por cualquier. Si te das cuenta, uno. Con uno es más que suficiente. Y si el juez, vamos a llamarlo así, es benevolente y dice, bueno, es primo delincuente, ¿no? Y dado que vamos a promover que las oportunidades sociales, etcétera, etcétera, en un mundo de esa naturaleza, ¿verdad? Para animar al primo delincuente a que no ocurra otra vez, le vamos a dar la libertad, pero está ahí su expediente. Pero llega y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Es una persona que está acumulando un récord que ya es inevitable que tiene que tener una condenación. Eso es lo que pasa con nuestros pecados. Así que esa persona que dice, yo no necesito a Dios, porque cuando yo esté con Él,
Él me va a dejar pasar. Oye, con todo el cúmulo de tus pecados, o todo el cúmulo de mis pecados, Él es santo. Entonces, dos, no puede simplemente, la palabra que falta, no puede, ¿verdad? No puede simplemente, perdón, lavarse, la palabra que falta es lavarse, no puede simplemente lavarse como cuando se ensucia con algo. Y tres, les voy a leer, creo que no le dije a nadie, Salmos 135, 15 al 18, me voy a permitir leer únicamente el 15. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Hay gente que viene a Cristo y dice, bueno, pues es que yo me encomiendo a San Fulano, San Mengano, San Sutano, y yo sé que ellos interceden por mí ante Dios. A ver, la Biblia dice que los santos de esa naturaleza no son nada, no existen. No pueden oír, no pueden interceder, no pueden hacer nada. Es vano, es una figura que no tiene vida, es metal, es piedra, es madera, es el material que tú quieras. No puede escuchar, no puede ver, no puede oír. Por consecuencia, no puede interceder, no puede hacer nada. Tristemente hay gente que con un corazón sincero se encomiendan a sus ídolos creyendo equivocadamente que le escuchan cuando la Biblia dice una y otra vez que no puede hacerlo. Entonces, tres, no puede encomendarse a un ídolo. ¿Qué es entonces lo que tiene que hacer el ser humano? Porque pareciera que entonces el ser humano está perdido, y de hecho lo está, o estamos. Pero hay algo importante, hay una buena noticia. Déjenme decirles que es posible entrar al otro lugar, al cielo. Sí es posible entrar a la gloria de Dios, pero podemos entrar a la gloria de Dios sí y solo si estamos dispuestos a hacer dos cosas. Es posible entrar a la gloria de Dios sí y solo si hacemos dos cosas. He platicado, hermanos, a través del tiempo con muchas personas que creen tener la seguridad de poder entrar al cielo. Y cuando yo les pregunto, ¿por qué crees que vas a poder entrar al cielo? Dicen, porque yo soy salvo. Oye, qué bueno. Y les pido que me comenten su testimonio de salvación. Bueno, yo soy salvo porque yo asistí durante mucho tiempo a una iglesia y me bautizaron. El bautismo no limpia pecados. Por lo tanto, no hay salvación. Fui a una iglesia, oraron por mí. Si alguien ora por ti, una persona no puede salvarte por su oración. 3, soy salvo porque me soplaron el Espíritu Santo. Nadie te puede soplar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios lo da. Después vamos a ver en qué condiciones. Soy salvo porque asistí a una iglesia y me discipularon. Y después de discipularme me dijeron que como había terminado, ahora yo ya era un hijo de Dios. El conocimiento no nos salva. Soy salvo porque repetí una oración que alguien dijo. Y cuando terminé de repetirla, me dijo que yo ya era un hijo de Dios y me dio la bienvenida a la familia de la fe. Nadie puede orar por ti. La salvación es individual. Yo soy salvo porque tengo mucho tiempo yendo a la iglesia y siento muy bonito cuando escucho la palabra de Dios. La salvación no es el resultado de asistir a una iglesia, de leer la Biblia, de enseñarla, de que alguien te imponga las manos, te sople el espíritu, te dé a beber aceite, haga una oración por ti, te imponga las manos, etcétera, etcétera. La salvación solamente es el resultado de que tú y yo personalmente hagamos dos cosas. La primera, vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, hermana Bey, versículo 30. Hechos 17, 30. ¿Alguien más que esté contigo, Arturo? 4:17 de Mateo. Y me parece que, no sé, Arely, si hay alguien más contigo.
Mateo 4:17, si no, tú puedes leerla también. Hechos 17:30 primero. Voy, es que estoy terminando de apuntar. Ah, ok. Ya. Hechos 17, 30, 17:30. ¿verdad? Sí. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les voy a hacer una pregunta, y es una pregunta honesta, sincera. No tiene el propósito ni de evidenciar, ni de hacer sentir mal a nadie. Y es una pregunta retórica, no espero una respuesta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Puedes identificar en tu vida, si tú ya eres cristiano, si tú dices, yo soy salvo, tú puedes identificar en tu vida el momento, a lo mejor no la fecha, el día, la hora, el año, no. Tú puedes voltear hacia atrás en tu vida y puedes identificar el momento en el que tú te arrepentiste de tus pecados delante de Dios. Porque Hechos 17:30 dice Dios, ok, yo entiendo que tú no hayas conocido de mí, sabido de mí, pero ahora yo te ordeno que tú te arrepientas. Hay personas, hay adolescentes, hay niños que crecieron en la iglesia, hay personas adultas que crecieron en la iglesia y dicen, yo soy cristiano de cuna, porque nací en una familia cristiana. No, el cristiano de cuna no existe. Existe la persona que en algún momento de su vida hizo un alto, se confrontó a sí mismo con la Biblia, la palabra de Dios, y en un acto de sinceridad fue delante de Dios y dijo, Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento. Y arrepentirse no significa sentirse mal. Jesucristo dijo, oye, tus pecados te están llevando al infierno, necesitas un cambio radical, como si cortaras tus manos, como si sacaras tus ojos. Arrepentirse es ir ante Dios, Señor, cuánto lamento haberte lastimado durante toda mi vida con cada uno de mis pecados. Yo no quiero estar muerto. Yo no quiero ir a ese lugar, a ese infierno de fuego, de condenación. Me arrepiento, perdóname. Ayúdame para abandonar mi vida de pecado. ¿Por qué un cristiano, por qué una persona que se dice cristiana, que ha recibido a Cristo, tiene una evidencia visible en su vida? No digo que es la persona perfecta, su servidor no lo es, nunca sería capaz de decir que lo soy. Pero hay un cambio, una transformación, porque se arrepintió. Porque se arrepintió. Si tú dices, no, yo soy salvo porque crecí en la iglesia, me sé todas las clases de escuela dominical, me sé todas las historias, te podría platicar todas las predicaciones del pastor. No, yo ya soy salvo. No, nadie es salvo por ir a la iglesia. Nadie es salvo por leer la Biblia, nadie es salvo por nacer en una familia cristiana. Eres salvo cuando tú y yo nos paramos detenidamente ante Dios, reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos. Por favor, a quien le pedí, Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Por Desde qué? entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, hermano Pablo. Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Por qué la mayoría de personas, y tal vez tú o yo, en su momento, y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón todavía, ¿por qué rechazamos tanto a Dios? ¿Por qué la gente no quiere acercarse a Dios? Porque nos acercamos con la gente, Dios te ama, Dios es amor, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar tranquilidad, Dios te va a dar gozo, vente con Él. No, yo no necesito de Dios. Porque no le hacemos
entender que necesita a Dios. No le hacemos entender su condición espiritual. No le hacemos entender a dónde va a ir. No le hacemos entender el gran problema que tiene. No le hacemos comprender lo que le espera, de quién va a estar acompañado, que lo que haga en esta vida no sirve, ni siquiera saberse toda la escritura. Hermanos, lo vamos a ver más adelante. Nicodemo se sabía la ley. Era un viejo. Era bueno, era respetable, la enseñaba la escritura. Pero viene con Jesús y le dice, si Nicodemo viviera en nuestro tiempo, la gente diría, no, hombre, este señor se va a ir al cielo con todos zapatos. Pero viene con Jesús y Jesús le dice, el que no nació de nuevo no puede ver y mucho menos entrar a la gloria de Dios. Si tú y yo volteamos al pasado y no podemos identificar el momento en nuestra vida cuando hicimos un alto y nos arrepentimos ante Dios personalmente y le pedimos perdón por nuestros pecados, tenemos que preocuparnos. ¿Qué tiene que hacer una persona una vez que se ha arrepentido? ¿Con arrepentirse es suficiente? No. Porque hay gente que me dice, bueno, pues sí, me arrepiento. Bueno, entonces ahora tienes que hacer esto. Ah, no, no, no. Yo de Dios no quiero saber nada. A ver, espérame. Quiero que vayamos. Bueno, punto número 1. Regresamos a nuestras hojas para no eh, atrasarnos. ¿Qué puede hacer entonces? La buena noticia es que Dios quiere que todos al morir vayamos al cielo con Él y esto puede ser posible si estamos dispuestos a, número 1, arrepentirnos. Noten que Jesucristo cuando empezó a predicar, lo primero que dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No les dijo, vengan a mí, los amo. Vengan a mí, el cielo es para ustedes. Vengan a mí, los voy a bendecir. Vengan a mí, los voy a cuidar. No dijo, vengan y arrepiéntanse. El reino de los cielos está aquí. Dios quiere que el hombre vaya al cielo, pero la decisión es del hombre. Ahora bien, un hombre, una mujer se arrepiente, ¿qué tiene que hacer ahora? Vamos a ver lo que dice Romanos, de Lucía Monroy, Romanos capítulo 5, versículo 8. Tengo una duda, Arturo. Hace ratito que pedí que leyera a alguien más, sí les di la oportunidad de hacerlo, ¿sí, verdad? No, pastor, leyó el hermano Pablo. Ah, entonces alguien, ya sea alguien más que esté contigo, o si no, si estás solo, por favor busca Romanos 10, 9 y 10. 10, 9. 10, 9 y 10 y guárdalo tantito. Primero, por favor, Listo, pastor. Lucy, lee Romanos 5, 8. Dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias. En nuestras hojas, punto 2. Creer que Cristo, en nuestras hojas, punto 2, página 8. Creer que Cristo murió por nosotros. Esto significa tener fe. Si una persona se arrepiente, ahora debe de tener fe en Jesucristo. No en una denominación, no en una iglesia, no en un pastor, en Cristo. Tiene que creer que Jesús nació, murió y resucitó por sus pecados. Ok, una persona está dispuesta a arrepentirse. ¿Estás dispuesto a arrepentirte sinceramente? ¿Estás dispuesto a reconocer que somos pecadores? ¿Estás dispuesto a ir ante Dios, confesarle tus pecados, pedirle perdón? ¿Estás dispuesto a creer en Jesucristo? Si tu respuesta es sí, si mi respuesta es sí, lo que tengo que hacer entonces, Arturo o alguien que esté contigo, Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias. Confesar, es decir, es algo personal entre tú y Dios. Quiero
otra vez hacer un llamado a esto. Y es importante, hermanos, porque esto que estamos viendo hoy es la base de todo lo que veremos durante las 29 semanas. Si esto que estamos viendo hoy no tiene una respuesta positiva, lo demás va a ser puro conocimiento vano. Y quiero hacer de nuevo este llamado. Si alguien entre nosotros no ha recibido todavía a Cristo en su corazón como su Salvador personal, yo te invito a que en este momento o al rato allí en lo privado de tu habitación, reconozca tus pecados. Le pidas perdón a Dios con tus propias palabras. Dile, Señor, yo reconozco que soy pecador. Y si te arrepientes, dile, me arrepiento. Perdóname. Reconozco que te he ofendido todos los días de mi vida. Yo creo que Jesucristo murió por mí, que entre a morar a mi corazón. Cuando yo muera, quiero ir al cielo contigo. Perdóname los pecados que me acuerdo y los que no también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero también hago un llamado a todos aquellos que ya tenemos tiempo. Esto está sirviendo como un repaso. Pero, hermanos, si nosotros volteamos hacia atrás, porque hoy creemos que somos hijos de Dios, pero no podemos identificar el momento en nuestra vida en el que en un acto de sinceridad nos paramos solos ante Dios, reconocimos nuestros pecados, le pedimos perdón, tuvimos fe en Jesucristo y lo confesamos nosotros con nuestra boca, entonces no hay salvación. Sería muy triste estar en una iglesia toda la vida aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y morir y no ir al cielo. Recuerda, no soy salvo porque nací en un hogar cristiano. No soy salvo por conocer la Biblia. No soy salvo porque alguien me sopló el Espíritu. No soy salvo porque alguien me puso las manos. No soy salvo porque alguien me bautizó. No soy salvo porque alguien me discipuló. No soy salvo porque voy a una iglesia. Soy salvo si me arrepiento y tengo fe en Jesucristo. Mario, ¿levantaste el dedo y vas a hacer una pregunta o fue mi imaginación? Sí, oiga, buenas noches, hermanos. Tengo una duda, pastor. Buenas Por noches. decir la gente que ya está falleciendo, veo que la mayoría pide perdón. Esa gente, ¿qué pasa con ella? ¿Tiene un lugar en el cielo o cómo se manejan ahí cuando ellos piden perdón, pero ya cuando ya están muriendo? Si ese acto de arrepentimiento es sincero y hay una fe en Jesucristo, esa persona va a ir al cielo con Dios. Si esa persona tiene un arrepentimiento sincero ante Dios, le pide perdón y tiene fe en Jesucristo, claro que esa persona puede morir con paz en su corazón y con la seguridad de que va al cielo con Dios. Bien. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que Dios ofrece salvación. ¿Qué es la salvación? No vamos a ver los versículos que están en la parte inferior, yo solamente los voy a referir aquí, ustedes léanlos de primera mano y yo lo voy a hacer porque me interesa que quede grabado, que quede en el audio, en el video. La salvación, primero que nada. Ahora, ¿por qué la Biblia utiliza el término salvación? Porque somos salvados de ir al infierno. ¿Por qué una persona así necesita de Dios? Porque necesita ser salvada de ese lugar de condenación. Necesita ser salvada de ese lugar de fuego eterno. Entonces, la salvación es el perdón absoluto de nuestros pecados de parte de Dios. Por eso cuando oro, le digo a Dios, Señor, perdóname todos mis pecados. Y yo decía hace rato, ahora no tiene por qué ser literalmente, yo simplemente hago énfasis de los que me acuerdo y de los que no también, Señor, porque tú los conoces, perdóname todos. Porque me ha tocado platicar con personas que me dicen, oye, Germán o pastor, o como me digan, fíjate que estaba yo pensando y cuando yo era joven o cuando yo, ¿qué crees que hice esto? Ya ni siquiera lo recordaba. Y cuando yo oré a Dios, pues de eso yo no me acordaba.
¿Crees que le tenga que pedir perdón otra vez a Dios? No, Él conoce todo. Por eso decimos, Señor, perdóname todos mis pecados. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está la base, borrados. 2, la salvación es la seguridad de que al morir iremos al cielo con Dios, no porque somos buenos, sino porque nos arrepentimos, no porque somos religiosos, sino porque pedimos perdón, no porque pertenecemos a una iglesia X, sino porque tuvimos fe, no porque crecimos en un hogar cristiano, sino porque invitamos a Jesucristo a morar en nuestro corazón. Por eso Pablo con seguridad podía decir en Filipenses 1:21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Hago énfasis en el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, y el Padre está en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepara el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y 3, la salvación es la seguridad de que hemos sido librados de la condenación eterna. Romanos 8:1. Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una duda en el chat. Dice, una pregunta, dice, ¿y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, entiéndase los demonios, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas? Está escribiendo lo que dice Judas, versículo 6, dice. La pregunta, pastor, ¿a qué se refieren estos versículos? Algunas personas lo toman como otro infierno y lo llaman el tártaro. No. Bueno, es que el tártaro es una manera, es un nombre que los griegos daban a donde iban los muertos, pero no, hay un infierno. Solamente hay un cielo y solamente hay un infierno. Ok, y allí se refiere a los demonios o a los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Que conocemos como demonios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuál es entonces la condición espiritual del hombre? De muerte. ¿Cuál es la decisión que debe de tomar? La vida. Pero para tener la vida, para tener la salvación, ¿qué necesita? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. El arrepentimiento y la fe trae salvación. La salvación es el perdón de los pecados, la seguridad de ir al cielo y la seguridad de ya no ir a un lugar de condenación. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay ninguna? Bien, vamos a nuestras hojas, a la parte de abajo. Si tú decides arrepentirte, creer, entre paréntesis, tener fe en Jesucristo y confesar tus pecados a Dios, recibirás el privilegio de ser un hijo de Dios. Es lo que dice Juan 1:12. La próxima semana vamos a estudiar este verso. Hoy solamente lo vamos a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿has tomado ya esa decisión en tu vida? Si la respuesta es sí, pon sí. Y si no, ponle no. Pero toma entonces esa decisión. Confiesa a Cristo para que entonces tú seas salvo, salva de ese lugar de condenación. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda y en el transcurso de la semana lo recuerdan, manden un WhatsApp y podemos responder. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer, si no hay alguna duda, una oración y nos vemos la próxima semana. De la misma manera, les voy a enviar el material para que lo impriman o lo vayan rellenando en el PDF. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Hoy podemos recordar, Señor, con precisión cuánto necesitábamos de ti, Señor, aquellos que tal vez en algún momento dado fuimos arrogantes o fuimos rebeldes al Evangelio. Cuántas veces tal vez algunos nos negamos
a ser invitados a una iglesia, a leer un folleto o a recibir una Biblia, o que alguien nos hablara, Señor, de tu palabra, porque creíamos no necesitar de ti, sin saber, Señor, que estábamos muertos, que estábamos perdidos, que estábamos destinados a un lugar de sufrimiento eterno. Padre Santo, te ruego por la salvación de todos aquellos que participan en este curso de discipulado y por la confirmación de la fe, quienes lo estamos tomando para reafirmar lo que hemos aprendido a través del tiempo. Pero también si alguien, Señor, en un acto de seriedad, de responsabilidad, reconoce que si voltea al pasado, no puede ubicar un momento en el que tuvo un encuentro contigo, de persona a persona, de confesión, de arrepentimiento y de fe, lo haga, Señor. Porque es mejor expresar públicamente que no había hecho esa decisión que pasar toda una vida, Señor, engañándose a sí mismo. Padre, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y sirva como un aliento y un aliciente, Padre, porque nos has salvado a los que hemos creído en ti. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque hoy podemos vivir y morir con la seguridad de que nos has salvado de una condenación eterna. Señor, que esta clase de hoy nos capacite para que la próxima vez que querramos hablar de ti a los demás, seamos capaces primero, Señor, de hacerles saber por qué sí necesitan a Dios, aún las personas más buenas en este mundo, Padre. Gracias por tu paciencia, por la paciencia que tuviste y sigues teniendo conmigo, y sé que probablemente tienes también para mis hermanos. En tu nombre, termino esta clase, Señor, y te pido tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que descansen. Un abrazo para todos. Repasen, por favor, la clase. Si alguien se quedó y no respondió alguna línea, recuerden que son palabras tomadas de los versos que leímos. Pero si aún así te cuesta, con toda confianza, escríbeme y dime, hermano, aquí me perdí, ayúdame y con gusto lo hacemos. Gracias. Igual. Bye. Muchas bendiciones. Que descansen. Adiós. Descanse. Que Adiós. pasen buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga.